Bienvenidos a El Diálogo. Hoy nos adentramos en una de las tensiones, yo diría, más profundas de la experiencia espiritual. La fe frente a la duda en momentos de crisis. Vamos a explorar este dilema basándonos en los comentarios de Marino El Tabut sobre varios textos de las Escrituras. Exacto. Y la pregunta que va a guiar nuestra conversación es si la duda es, en el fondo, un obstáculo destructivo para la fe, una especie de fracaso moral, o si, por el contrario, es una parte necesaria, incluso productiva, del camino hacia una comprensión más profunda de lo divino. Mi punto de vista va a ser que la duda, tal y como la vemos en el episodio del desierto en Masa y Meriba, es una fractura. O sea, representa una quiebra de la confianza que daña muy seriamente la relación con Dios. Y yo, en cambio, voy a argumentar que esa misma duda, ese cuestionamiento que surge de la necesidad más extrema, puede ser justo el catalizador para una fe más auténtica y para una revelación divina que, de otro modo, pues simplemente no ocurriría. A ver, para mí el relato de Masa y Meriba es el caso de estudio perfecto sobre el fracaso de la fe. Pensemos un poco en el contexto. El pueblo de Israel acaba de ser testigo de lo que el comentario de Zabud llama el gran exploit de Dios, es decir, su espectacular hazaña al liberarlos de Egipto y cruzar el mar. Y a la primera dificultad seria, la falta de agua, todo se derrumba. Su reacción no es una súplica, no es un «Señor, ayúdanos», no. Es una recriminación directa, furiosa, contra Moisés y, a través de él, contra Dios. Llegan a gritar: «¿Por qué nos has hecho subir de Egipto? Era para hacernos morir de sed». Una reacción muy visceral, sin duda. Es que es más que visceral. Esta actitud introduce lo que el comentario describe como el veneno originel, la sospecha fundamental contra Dios, la idea de que, en el fondo, Dios no es bueno, que los ha llevado al desierto con una intención oculta: destruirlos. Y esta desconfianza es la raíz de todo su problema. La respuesta correcta, la que se nos propone, la encontramos en textos como el Salmo 94, que se inspira en este evento. La fe verdadera es apoyarse en Dios como en una roca. Es una confianza que hay que renovar activamente cada día, como nos recuerda la frase «Hoy escucharéis su voz». Y si ya buscamos el argumento definitivo, Pablo, en su carta a los Romanos, nos da la clave para superar esta duda. La prueba del amor de Dios no es que todo vaya bien, sino que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. La fe, desde esta óptica, no consiste en cuestionar, sino en aceptar este don de amor incondicional. Describe perfectamente el pánico y la acusación que sintieron, sí. Pero, para mí, lo verdaderamente revelador no es la fragilidad humana, sino la respuesta divina a esa fragilidad. En esa misma historia que citas como un fracaso, es precisamente la queja del pueblo, su querella, lo que provoca la intervención milagrosa. Su crisis existencial, por muy mal expresada que esté, es lo que desencadena la revelación del agua que brota de la roca. Desde mi perspectiva, la duda no es solo un fracaso, a veces es el grito que precede al milagro. Y tenemos un ejemplo aún más claro de esto en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. El diálogo no comienza con una fe ciega por parte de ella, todo lo contrario, empieza con escepticismo y con un desafío directo basado en siglos de enemistad. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Son sus preguntas, su extrañeza, su resistencia inicial, las que abren la puerta a que Jesús le revele el concepto del agua viva, y al final su propia identidad. Una fe que nunca ha sido probada por la duda, corre el riesgo de ser superficial. El cuestionamiento nos obliga a ir más allá de la necesidad inmediata, del agua del pozo, para descubrir una realidad mucho más profunda, el agua viva que salta hasta la vida eterna. Entiendo por qué lo enmarcas así, pero creo que hay que distinguir entre tipos de duda. La naturaleza de la duda en el desierto es, en mi opinión, fundamentalmente destructiva. No es una búsqueda sincera de comprensión, es una acusación que nace del pánico. El comentario lo describe muy bien como un proceso de intención contra Dios. El pueblo no pregunta, afirma: «Nos has traído para matarnos». Esto no es una duda constructiva, es una rebelión, que, como bien advierte el Salmo, cierra el corazón. Espera, acabas de decir que cierra el corazón. Me parece una frase clave. ¿Qué significa exactamente cerrar el corazón en este contexto? Significa negarse a confiar a pesar de la evidencia. Es un acto deliberado de olvido. Acaban de ver la proeza de Dios en el Mar Rojo.
Y el miedo inmediato por la sed les hace no solo olvidar, sino reescribir la historia y acusar a su libertador de ser un asesino. Cierran el corazón a la memoria de la gracia que acaban de recibir. Su pregunta final es un ultimátum, y la formulan casi como un fiscal. Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui o non? O sea, ¿está el Señor con nosotros, sí o no? No hay espacio para el matiz, es una exigencia de prueba aquí y ahora. Coincido en que nace del pánico y que es un ultimátum. Pero es que la situación es un ultimátum. La deshidratación en el desierto es una amenaza de muerte inminente, es una cuestión de horas. Yo no lo llamaría rebelión, lo llamaría desesperación. Hay una diferencia fundamental. ¿Y cuál es? Su lenguaje es el de un juicio, una acusación directa. Es el lenguaje del miedo absoluto. Y lo que me parece increíble es que Dios responde a ese miedo, no al lenguaje. No responde con un castigo fulminante por su falta de fe que, según tu lógica, merecerían. Responde atendiendo a su necesidad más básica. Les da agua de la roca. La lección para mí no es solo no dudéis, sino que incluso en vuestra queja más amarga, incluso cuando me ponéis a prueba, yo puedo actuar y rebelarme. Es muy significativo que el lugar reciba dos nombres, Masa, que significa prueba, y Meribá, que significa querella. No se llama castigo o rebeldía. Los nombres inmortalizan la dinámica completa, la crisis humana y la respuesta divina, no solo la falta del pueblo. ¿Pero realmente crees que Dios está, por así decirlo, premiando su queja? ¿O simplemente está actuando a pesar de ella para que el plan de salvación continúe? Porque el Salmo 94, que como he dicho se inspira directamente en este evento y que la Iglesia reza cada mañana en la liturgia de las horas, lo presenta inequívocamente como una advertencia. La frase central, «Hoy escucharéis su voz, no cerréis vuestro corazón», como en Meribá, subraya que la confianza es una elección deliberada, diaria, es un acto de voluntad. La fe, como señala el texto, viene etimológicamente de apoyarse en, de ahí la palabra amén, que significa es sólido. La fe es un compromiso activo contra la tentación de la duda, una decisión de escuchar la voz de Dios en lugar de la voz del pánico. De hecho, el comentario nos recuerda que la palabra obediencia viene del latín audire, que es escuchar. La fe es una obediencia que nace de la escucha atenta y confiada. Veo el punto sobre la decisión y la voluntad, pero me pregunto si la confianza es siempre una decisión tan abstracta, o si más a menudo nace de un encuentro concreto y personal. La fe de la mujer samaritana no nace de una decisión de voluntad en el vacío, de un «hoy decido confiar». Nace de un encuentro que la descoloca y la transforma junto al pozo. Es el diálogo, es el sentirse vista y comprendida por Jesús en su compleja y, para la época, irregular realidad personal. Has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Eso es lo que la lleva a creer. Pero ese encuentro solo es posible porque ella se abre a él. Podría haberse marchado tras la primera frase. Cierto, pero se queda porque sus dudas y su curiosidad son más fuertes. Su confianza no es un acto de voluntad contra la evidencia, sino la respuesta a una revelación que la toca personalmente. Y fíjate en el resultado. Su fe se vuelve tan genuina que se convierte en contagiosa. Va a su pueblo y les habla de este hombre. Pero lo más importante es el matiz final. La gente del pueblo le dice: «Ya no queremos por lo que tú dices, sino porque nosotros mismos lo hemos oído». La fe se confirma en la experiencia personal, no solo en la decisión de creer en una doctrina. La duda inicial de ella abrió la puerta a la experiencia de toda una comunidad. Y es justo en ese punto donde los textos de Pablo y de Juan convergen de una manera muy poderosa para mí. Porque la solución definitiva a esa duda existencial no reside ni en nuestra capacidad de razonar, ni en la fuerza de nuestra voluntad, sino en aceptar lo que ambos llaman el don de Dios. Jesús se lo dice directamente a la samaritana. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. El problema no es la duda, es la ignorancia sobre el don. De acuerdo, pero ¿cómo se llega a conocer ese don? Aceptándolo. Para Pablo, ese don es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y la prueba irrefutable de ese don es que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores, no cuando éramos perfectos o confiados. Si los israelitas en el desierto hubieran comprendido esto, que la liberación de Egipto ya era el don, su miedo no se habría convertido en una acusación.
El problema en Massa y Meribá es que exigen una prueba en lugar de reconocer un don ya dado. La fe, en su forma más madura, es reconocer y recibir este regalo. Estoy de acuerdo en que el don de Dios es la respuesta final, pero, insisto, conocer ese don a menudo requiere un proceso que, paradójicamente, empieza con la duda y el cuestionamiento. La samaritana no conoce el don al principio. Su primera reacción es de escepticismo puro y duro. Sus preguntas son casi un desafío. ¿De dónde sacas tú esa agua viva? ¿O acaso eres tú más grande que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Aquí está para mí la clave de todo. Son precisamente estas preguntas escépticas las que empujan la conversación más allá de un simple intercambio funcional sobre sacar agua. Su duda inicial es el motor que la impulsa a profundizar. Pero es una duda interrogativa. Busca entender. La del pueblo en el desierto es acusatoria. Cierra el diálogo. Son radicalmente distintas. ¿Estás seguro de que lo cierra? Yo creo que lo fuerza. Pero volviendo a la samaritana, si ella hubiera aceptado ciegamente la primera afirmación de Jesús sobre el agua viva, con un «ah, qué bien», el diálogo habría terminado ahí. No se habría revelado nada más profundo. Sin sus preguntas, sin su escepticismo inicial, nunca habríamos llegado a entender el significado del agua viva, ni mucho menos a la revelación de Jesús como el Mesías. La duda, en este caso, no es un obstáculo para llegar al don, es el camino mismo hacia el conocimiento de ese don. Acepto esa distinción, pero sigo pensando que el modelo de Meribá es una advertencia de un peligro real. La carta a los romanos presenta la fe como el acceso a un estado de gracia en el que estamos establecidos. Es una realidad presente, sólida. La duda de Meribá es un intento de salirse de esa realidad por miedo, de dinamitar el suelo que pisas. Mientras que las preguntas de la samaritana, como bien dices, son un intento de entrar más profundamente en la nueva realidad que Jesús le presenta. Una duda abre, la otra cierra. Es una distinción interesante, sí, pero sigo creyendo que incluso la duda acusatoria del pueblo en el desierto recibe una respuesta creadora, no destructiva. Es un modelo de cómo Dios puede obrar incluso a través de nuestras fracturas y miedos más profundos. Quizás la lección de ambos relatos, vistos en conjunto, no es que un tipo de duda sea buena y la otra mala. Quizás la lección es que Dios se encuentra con nosotros allí donde estamos, en nuestra búsqueda interrogativa como la samaritana, pero también en nuestro pánico más acusatorio como el pueblo en el desierto. En ambos casos, el resultado es la revelación de una fuente de vida, de un agua viva que sostiene, ya sea brotando de una roca o del corazón del Mesías. En resumen, mi posición se mantiene en que estos textos, desde el desierto hasta la cruz, nos llaman a superar la sospecha mediante un acto consciente de confianza. Una confianza que no es ciega, sino que se fundamenta en la memoria de los actos salvadores de Dios en el pasado y en la prueba definitiva de su amor incondicional en Cristo. La duda de Massa y Meribá permanece como una advertencia temporal sobre un camino que nos aleja de la vida y nos encierra en ese círculo vicioso del miedo y la acusación. Y yo mantengo que, si bien la confianza es el destino, el camino hacia ella a menudo atraviesa, inevitablemente, el territorio de la duda. Los relatos que hemos analizado nos muestran que Dios no teme nuestras preguntas, ni siquiera nuestras quejas más airadas. Al contrario, a menudo las utiliza como el punto de partida para una revelación más profunda, transformando nuestra sed física y nuestro escepticismo espiritual en una fuente de agua viva que brota desde nuestro interior. Bueno, está claro que ambas perspectivas encuentran un fuerte respaldo en los textos. La tensión entre la necesidad de una confianza firme, que se renueva cada hoy, y el papel de la duda como un posible catalizador del crecimiento, es una dinámica central y muy compleja. Efectivamente, el material no nos ofrece una resolución simple ni una fórmula mágica. Más bien, nos invita a cada uno a explorar esta cuestión fundamental en nuestra propia experiencia, reconociendo que el camino, con todas sus preguntas y crisis, pues puede ser tan revelador como el destino final.